Bueno, entonces como había dicho, no sé si se llegó a escuchar o se cortó, a esta última idea del tema de la determinación de la clase, perdón, de la conciencia social y lo que es la clase, hay un autor que es Dahrendorf, que en un momento que salió este libro, a fines de los 60, eh, proponía la idea de la clase como algo estructural, ¿no? Es decir, como algo que, a ver, por ejemplo, yo soy docente. Eh, Soy docente, asalariado, estoy en el último lejón del perro, soy un proletario. Eh, pero bueno, me eligen para participar en el sindicato, y entonces estoy en el sindicato, y una vez que estoy en el sindicato, a los 2 años paso a formar parte de la CGT. Bueno, a partir de ese momento tuve una situación de poder, y así en 2 años pasé a ocupar un lugar. Estamos hablando de la misma persona, con las mismas características, haciendo la misma tarea, pero pasó a ocupar un lugar de poder, ¿no? Eh, y entonces eso va a definir a qué clase pertenece, a qué clase pertenezco. Eh, Independientemente de qué pienso, pues, en qué cuestiones participo, de cuál es la tradición. Eh, y lo que Thompson dice que eso, el problema con eso, que primero que es ahistórico. Segundo problema, o lo que él dice que es realmente relevante, que es importante, es entender cómo es que yo llegué ahí, primero. Cómo es que el tipo pasó a ser parte de un sindicato, a dirigir un sindicato y a formar parte de la CGT. Entonces, no es eso por un lado. Y por otro lado, cómo ese sindicato tiene esa relación también importante o cercana con la CGT, y cómo llegó la CGT a ocupar el lugar que ocupa, por ejemplo. Entonces, esos son los problemas que son relevantes, que entiende que él, que son relevantes. Explicar esas cuestiones es lo que es relevante para entender lo que son las clases sociales. Y eso se hace a través de la historia, de la investigación histórica. Bueno, estas son cuestiones, acá esto está sin... Bueno, acá en esta, a ver acá, ya entrando en el capítulo 6, lo que hace es nombrar algunas, dice, bueno, yo trabajando en esto o presentando mis tesis y lo que estudié, se enfrenta a distintas tradiciones. Se enfrenta a distintas tradiciones digamos, de grupos y de enfoques que estudiaron esta cuestión de la clase social y de la clase obrera inglesa. Y va a nombrar a los fabianos, los economistas, los precursores del welfare state. Um, los fabianos eran una sociedad de carácter socialista de Inglaterra de fines del siglo XIX, 1880, por esa época se conforma. Y él decía que los fabianos veían a los obreros como víctimas, ¿no? Decían, pobres los obreros que son explotados, y entonces la sociedad fabiana, que eran unos tipos de clase media, media alta, y que se dedicaban un poco a cierta lucha, pero todos bien vestidos de clase alta y a cierta filantropía, querían sacar a la gente de la miseria y, ¿no?, impulsaban cierto socialismo light, eh, que veían a los obreros como víctimas de la explotación. Bueno, esto lo critica Thompson, también critica a los economistas que ven en la clase obrera, ven fuerza de trabajo, ven números, ven estadísticas, y dice que, una crítica que le hace a los dos enfoques es que, además de verlos como víctimas, es como verlos como inútiles o como eh, que son sujetos pasivos de lo que les pasa. Y él, lo que Thompson propone es que no, que la clase obrera se conformó a sí misma, que construyó sus instituciones y que avanzó y tuvo muchos avances como parte activa. Entonces, critica estas dos visiones que son tradicionales, ¿no? Y los precursores del welfare state, bueno, algunos ven, em, o Thompson ve que los que ven este enfoque, digamos que están aplicando al siglo XVIII cuestiones que tienen que ver con el siglo XIX, o otra cosa que está muy buena, y en Thompson también lo vemos en otro texto que ahora no lo tenemos, que es rescatar lo que pasó
con los perdedores, o como según escuchaban la canción, esa es la historia, la escriben los que ganan. Bueno, estudiar no solo a los que ganan, porque si no nos quedamos con la mitad de la historia, y si no, rescatar a los que perdieron, a los que no les fue bien, y no verlos también ni como víctimas, ni verlos de manera condescendiente. A ver, hubo gente y hubo sectores que pelearon por algo, que creían en eso, y quizás la historia ahora, con el diario del lunes, dice, mira estos tipos, no entendían nada, hicieron esto, no, les fue mal, y rescata esto, ¿no? Rescata esto de ver a los que les fue mal también, tenerlos en cuenta, considerar qué es lo que hicieron y considerar sus aportes, porque es como que si no se los invisibiliza y también se los pone como actores o como sujetos pasivos. Eh, bueno, para ir cerrando, mm, algo que él destaca en ese capítulo, va contando varias historias, es bastante llevadero porque no es, el prefacio es más así, es más teórico, después en el capítulo, ya entrando en el libro, es muy llevadero, hay cosas que sí, no, se nos van a escapar porque habla de muchas cosas, de muchas situaciones y de quizás teorías y personajes que desconocemos, pero cuenta las historias reales de los hombres concretos, de los trabajadores y con qué se encontraban y qué es lo que pensaban y, por ejemplo, cómo veían cambiar el paisaje donde vivían, incluso no esto de quizás en contra de sus propios intereses a veces, veían, y cómo, digamos, la derecha o la izquierda, o más bien los patrones y los asalariados criticaban lo mismo, criticaban ese nuevo paisaje eh, gris del nacimiento de la fábrica, la miseria, o veían con malos ojos que decían gente que las ciudades eran cosas nuevas en esa época, gente que se dedica a la vulgaridad, a la dispersión, bueno, era la ciudad como se proponía, el nacimiento de la ciudad y la fábrica. Eh, lo que va a dejar claro es cómo los nuevos métodos, ya sea de la manufactura o del desarrollo de la máquina, va a ir generando esta nueva clase. Eh, pero no es algo mecánico, no es, ponemos una fábrica, salen los obreros. No, hay una influencia, pero es una influencia que tiene peso y entonces la infraestructura, desde el punto de vista marxista, influye en lo que piensan, en cómo se conforma esa clase, pero no es solamente eso, porque Thompson valora tanto los nuevos métodos de producción, que es lo infraestructural o la base, como valora las tradiciones, valora el pensamiento, la ideología, valora eh, todo lo que es la superestructura. Entonces, en la conformación intervienen las dos cosas. Es un camino de ida y vuelta. No es el determinismo marxista ortodoxo de abajo hacia arriba o de lo material por sobre lo ideológico. Bueno, va a hablar de algunos elementos, no sé, una cosa más que yo tenía anotado, a ver, lo que quería hacer referencia, a ver si lo veo. No, creo que esto, no me acuerdo, había anotado algo, un detallecito, pero no recuerdo a qué hacía referencia. Bueno, lo anoté como una abreviatura acá, bueno, después. Pero bueno, a ver, creo que es muy interesante, está bueno leerlo. Teníamos antes otro texto de Thompson que era más teórico, yo lo saqué, puse este porque creo que habla de algo más concreto que todos podemos ver en lo real, en la vida actual. Es importantísimo el concepto de clase social, es importante la idea de conciencia y se conecta directamente lo económico con lo político, con lo social, por eso es central, entiendo. Y
Y también es importante que veamos esto de un enfoque histórico. Está bueno ver una visión distinta que no es la de la economía, porque cuando vemos la economía nos dice estos blancos, esto es inversión, esto es gasto, y la división es tajantes, y cuando vamos a lo real no sabemos qué hacer con eso. Entonces está bueno conectar un poco con lo concreto. Bueno, no los detengo más. Espero que les haya resultado interesante la clase y nos veremos próximo jueves. El miércoles yo tengo un tema médico. Espero el jueves estar. Si no estoy el jueves, les dejo la clase grabada. Sí, queda como mínimo, me preguntó Nahuel. No sé si vamos a ver el tema de la última, que figura en la última clase de Deleuze, pero un tema más nos queda, que es el de Marc Angenot, el discurso social. Ese sí lo vamos a abordar. Ese con toda seguridad. El otro no sé si vamos a llevar, pero el de Marc Angenot lo vamos a leer. Bueno, gente, entre mañana y pasado van a tener las consignas y las devoluciones para todos los que pidieron la devolución. A ver qué tienen que corregir y demás. ¿Está bien? Y bueno, y felicitaciones a todos que sacaron buena nota también. Nos vemos, gente.